Hola, hola, bienvenido a nuestro canal, mi nombre es Freddy. Hoy les voy a compartir un tema que es referente a nuestros temores o a nuestros miedos. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, no olvides compartir. Sabemos que es una palabra de Dios que puede ser de gran bendición para otras personas. La iglesia donde está el rugido, que se escuche el río. Antes de empezar, quisiera dividir este tema en cuatro etapas. Una de ellas es la introducción. Vamos a ver de dónde surge el miedo. Número dos, vamos a ver por qué es considerado un arma letal. Número tres, o de dónde tenemos un antídoto para poder vencer el miedo. Número cuatro sería cómo vencer el miedo o temores. Así es que vamos a empezar con el tema número uno, poder ver o entender de dónde surge el miedo. Permítanme compartirles un pasaje de la Biblia para poder entender de dónde surge esto, ¿verdad? Estos temores, estos miedos que acechan de alguna manera al ser humano. Vemos en Génesis 3:10, nos dice: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Como vemos en este pasaje, podría decir que el miedo surge desde, o bueno, casi desde el inicio de la humanidad. ¿Qué voy con esto? De que el miedo se implantó en el ser humano a partir de la caída de Adán y Eva cuando ellos pecaron. Así es que, como les había comentado, ellos tuvieron miedo al darse cuenta que estaban desnudos y por temor a que Dios los viera así, se escondieron. Así es que podríamos decir que el miedo ha estado casi al principio, porque como sabemos es que cuando Dios creó al mundo o lo que conocemos, no existía lo que son los temores. Así es que pues desde ahí empezamos a, a sentir temor, a sentir miedo y todo lo que llegue a pasar en el mundo, ¿verdad? Y es que bueno, el miedo fue profundizado, por así decirlo, desde la caída de Adán y Eva, y nosotros como personas pues, no somos capaces de poder de alguna manera extirpar esa emoción, esa sensación, porque siempre ha estado y se podría decir que es parte normal de la vida, es sentir temor. Yo sé, y puede que conozcas a alguien que diga, ¿sabes qué? Yo no le tengo miedo a nada. Pero déjame decirte que como ser humano por lo menos tenemos un temor. Si tú eres aquella persona que dices que no lo tienes, déjame decirte que estás muy equivocado. Probablemente tengas algún problema psicológico, porque todos tenemos algo. No solamente se podría decir que a lo espiritual, ¿sí? El temor puede ser, y aquí vamos en la parte número 2 de por qué es un arma letal. El diablo, ¿sí? Considera esto un arma letal porque el miedo está en nosotros, no importa, no respeta el género. No importa si eres niño, no importa si eres un joven, un adulto, no importa el grado de estudio, ya sea que eres un maestro, un profesionista, un arquitecto, o sea, no importa la edad, no importa tu grado de estudio, como les digo, e incluso aquellas personas que predican la palabra de Dios. Y es como le digo, o sea, el temor existe y el temor está ahí, pero podríamos decirlo que es parte normal del ser humano sentir temor. Al sentir temor nos ocasiona ciertas emociones, ciertas sensaciones en nuestra vida, que sería la inestabilidad, la inseguridad, la depresión, ansiedad, desesperación, incluso puede hasta ocasionar la muerte al sentir temor, al sentir miedo de algo. Es que le puedo decir que el temor no solamente es en la parte espiritual, sino que también puede ser, hablando de forma cotidiana, puedes sentir temor en tu trabajo,
que sería un fracaso laboral, sentir temor en el fracaso sentimental, fracaso en lo social o como un rechazo podemos considerarlo. También lo que es en la enfermedad y también lo que es la muerte o sentir miedo cuando vas envejeciendo. O sea, el ser humano tiene miedo a muchas cosas. Por ponerle un ejemplo, cuando empezó a surgir lo de la pandemia que llegó aquí a nuestro país, si recordarán, hubo mucho miedo, mucho temor en las personas, tanto así que corrieron, ¿verdad?, a comprar muchos víveres, por ejemplo, artículos de primera necesidad. Empezaron a comprar. Llegó al grado de que cuando uno iba a la tienda a hacer un mandado, pues ya no había nada, ¿verdad? Me quedé impresionado, cómo el diablo tenía a esas personas, o a muchas, ¿verdad? Le arraigó ese temor, y por esa misma razón fue de que la gente empezó a reaccionar de esa manera. Y por eso le digo que el miedo es un arma muy, muy, muy poderosa del enemigo, que nos puede atacar de muchas maneras. Como dicen, si tú quieres destruir a alguien, hazlo que tenga miedo de algo, y verás como él poco a poco se va desmoronando. Para comentarles, digo, no se sientan mal por sentir temor a algo. Si recuerdan, en partes de la Biblia hubo muchos personajes grandes en la fe que tuvieron miedo. Por ejemplo, Jacobo nos dice que tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo mataran. También lo que es Saúl, a pesar de todo ese ejército que tenía, le tuvo miedo a Goliat. Discípulos tuvieron miedo cuando su maestro fue detenido. También cuando los acompañó, o cuando estaban en la barca, cuando se desató la tempestad, ellos tuvieron miedo. También el discípulo que caminó sobre el mar tuvo miedo cuando sintió que se hundía. Y es por eso que les digo que el temor es parte de. También cuando Jesús fue crucificado, los discípulos tuvieron miedo de ser perseguidos y que fueran pues sí, fueran asesinados, ¿verdad? Así es que todos tenemos de alguna manera un temor, algún miedo que nos perjudican a nuestra vida. Y como le decía en la parte número 3, el antídoto es algo bueno. Sabemos que para no sentir miedo solamente existe alguien. Nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios méritos, sino que tiene que ver, o tiene que estar alguien más. Y alguien más es Jesús, que la Biblia nos dice cómo sobrellevar o cómo extirpar, por así decirlo, esta emoción, este sentimiento, esa sensación que nosotros tenemos día a día. Y es que esta sensación o ese temor pues existe en la humanidad, pero Dios es el único que puede ayudarnos a no sentir temores. Y ahora, por último, déjame decirles que son muy buenas noticias. Les voy a dar aquí la forma de cómo vencer el miedo. Yo lo tengo en tres formas. Uno es confiar, la otra parte es caminar por fe, y el tercer punto sería olvidar el pasado. Creo que con esos tres puntos son los puntos importantes de cómo podemos no sentir temor sobre las cosas que pasan. Como le decía en el punto número 1, que era confiar, y eso nos dice que confiamos en el Señor. De nada sirve que tú, como hijo de Dios, si es que conoces la palabra, sabes que Dios es el único que puede solucionar o puede quitarnos esas emociones, si no lo creemos realmente. Como les digo, de nada sirve que nosotros comprendamos la palabra si no la podemos ejercer, porque al final del día, cuando pases alguna circunstancia, como les digo, en lo laboral, en lo sentimental, en alguna enfermedad, sientes miedo, entonces, ¿en quién estás confiando? ¿A quién estás dando entrada
para que ya no sientas ese temor. Si no lo dejas en mano de Dios, entonces ¿a quién se lo estás dejando, verdad? ¿Quién se está apoderando de esa emoción, de esa sensación? Si no es simplemente el enemigo, ¿verdad? El enemigo está implantando esa semilla, por así decirlo, de que tengas temor y que no confíes en el Señor, en sus palabras que Él nos dejó. Y el punto número 2, que es caminar en fe, pues sabemos que es indispensable aprender a caminar en fe y no por vista. Porque las emociones y los sentimientos no son estables, siempre son, o más bien somos variantes. Siempre vamos de alguna manera a sentir frustración, temor, como les digo, ansiedad o todo, ¿verdad? Todo tipo de emociones de día a día de nuestra vida. Pero cuando nosotros aferramos nuestra fe en lo que nos dice Dios, entonces esos tipos de emociones se desaparecen, son eliminados y ya no sentimos esa carga, algo que nos está frustrando, sino que si confiamos en el Señor, se lo dejamos a Él y nos sentimos, de hecho, hasta mucho mejor, más tranquilos, más felices, más relajados, sin preocupaciones, sin miedo a nada. Y es por eso que les decía que es importante caminar en fe y no solamente por la vista, ¿verdad? Y por último, que sería uno de los puntos que para muchas personas puede ser perjudicial, que sería olvidar el pasado. Sé que para muchas personas el pasado es como una cadena que los tiene prisioneros en una cárcel, ¿no? Que lo van arrastrando donde quiera que ellos vayan, a pesar del tiempo que vayan viviendo, siempre llevan una carga en sus hombros, y pues obviamente el pasado los ahoga, ¿verdad? Los deprime, los asusta, sienten temor a muchas cosas. Y podremos decir que el pasado tiene validez en nuestra vida porque es como nuestra historia, nuestra historia. De nada sirve centrarnos en el pasado, estarnos lamentando por algo que ya pasó, algo que hicimos, algo que ya no podemos solucionar. Pero sin embargo, Dios nos dice que si hay algo que nosotros no podemos hacer, simplemente déjame decirte que hay que confiar en el Señor y tener la certeza de que Dios nos va a poder ayudar en esto, para no sentir temores. De nada sirve que nosotros estemos pensando o estar recordando algo que ya pasó. Como les digo, el pasado pues ya se quedó atrás, no es nuestra historia final. Nosotros podemos, o incluso aún estamos a tiempo a cambiar nuestra historia, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas que no conocían a Dios y después con el tiempo Dios los toca y se convierten en Cristo, ellos nos pueden dar testimonio de cómo Dios pudo ayudar a resolver algo en su pasado, algo que lo tenía prisionero, algo que ellos tenían temor. Y bueno, por último, ya para despedirme, quisiera decirles a aquellas personas que nos están viendo, no importa que si eres un joven, un adulto, espero que este tema haya sido de gran bendición para sus vidas. Recuerden compartir este video y déjame decirle ya por último, persona que nos ves, no importa donde quieras que estés, déjame decirte por parte de Dios que lo único que Él desea, o si tú tienes temor de algo, se lo dejes en oración. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.